En este video vamos a ver 5 códigos. El primero es para poder sacar el volumen de una pirámide. En este código vamos a ocupar 3 variables en forma double, con la característica double, con el valor de 0. En el primer console writeLine pedimos que ingrese la altura, y aquí en la variable h le pedimos que el código lo lea y lo guarde. Igualmente para la base, pero ahora con la variable a. En la siguiente línea de código vemos la operación para sacar el volumen usando la fórmula de la pirámide. Y para mostrar el resultado usamos un console writeLine donde dice el resultado es, y poniendo la variable v para mostrar el código. Un ejemplo es cuando nos pide la altura, ponerle que son 20 de altura y para la base 5, y me mostraría el resultado, que es 33.33 consecutivamente 6, ya que hace la multiplicación de 20 por 5 entre 3. En conclusión, este programa es como una calculadora para sacar el volumen de una pirámide. Solo vuelve a ejecutar el programa, puede poner diferentes variables y les dará el resultado en diferentes valores para darles diferentes resultados. Para el siguiente código es un programa sobre tacos, donde quiere que le pida al cliente en qué forma va a pedir los tacos, va a hacer su pedido. Y aquí iniciamos con una variable double para poder elegir. En las siguientes dos líneas ponemos las dos opciones que puede ser, ya sea por tacos o por dinero. Luego ponemos una línea de código que es console.writeLine, donde le diga al usuario que capture el número dependiendo de la forma de pedido. Y ya ponemos la variable n con el código para que lo lea y lo guarde para usarlo en el switch que pusimos a continuación. Aquí en la n sería el valor que quisiera de la forma de pedido para poder calcular. En la primera opción, que es el case 1, tenemos 3 variables, también double, con un valor de 0. Y ya luego se pone un console write para poderle decir al cliente que cuántos tacos pidieron, y se guardaría el valor en la variable to. En el siguiente es una operación para saber cuántas órdenes pidieron, ya que la orden está conformada por 3 tacos, y el resultado se ocuparía para la siguiente operación, que sería cuántas órdenes fueron por el valor de las órdenes, que son 25 pesos, para que en la variable pa se guarde el total a pagar. En la siguiente línea de código, donde está el console.writeLine, es para que imprima cuánto es el total que va a pagar, y después se cierra el case 1 con el break. Pero si eligieron la segunda opción, que era por el dinero, ocupamos también 3 variables, también double, con valor de 0, pero esta vez le pusimos en el primer console writeLine que cuántos tacos pagaron, y le pusimos en otro console.writeLine donde dice que captura el total de dinero que pagaron.
y, y el valor que pongan se va a guardar en la variable D, que sería en referencia al dinero. La siguiente es una operación donde el valor del D lo vamos a dividir entre 25, que es el costo de cada orden, para saber cuántas órdenes pidieron. Y el resultado de eso lo vamos a ocupar para la siguiente operación, que lo multiplicamos por 3, porque cada orden son 3 tacos. Y el resultado que dé en esta operación se va a guardar en la variable to. Para mostrarlo usamos otro console.writeLine, donde dice el total de tacos son más t, que es la variable, para mostrar. Y por si eligen una opción que no está, tenemos el default para mostrarle al cliente de que la opción es incorrecta. Un ejemplo sería de que el cliente quisiera hacer su pedido por taco. Se le elige la primera opción, que es el 1, y nos dice cuántos pidieron, y el cliente pidió 12, entonces tendría que pagar 100 pesos. Pero si el cliente quiso la segunda opción, que es por dinero, pondríamos el 2 para decirle al programa que queremos la segunda opción, y es donde nos pide cuánto pagaron. Si pagaron 150, significa que pidieron 18 tacos. Okay. En conclusión, esta también es un tipo de calculadora que nos ayuda a saber cuánto se va a pagar o cuántos tacos pidieron. Okay. El siguiente código es sobre unos colibríes. El código es más largo, ya que nos pide que respondamos unas preguntas. Como en la primera pregunta nos pide que cuántos milímetros puede medir el colibrí suncito, nos pide eso, entonces significa que sería una conversión, porque en el ejemplo nos dice centímetros, y para poder elaborar lo de esta pregunta ocupamos 4 variables de forma double con valor 0. Okay. Aquí ponemos la pregunta que nos piden en el primer console.write, pero ya en el segundo le ponemos entre cuántos centímetros puede medir el colibrí suncito. Ya en el siguiente console le pedimos la primera medida y la guardamos en la variable m1, y sucesivamente hacemos lo mismo para la segunda medida, que sería en la variable m2. Hacemos las conversiones, que sería m1 por 10, y que se guardaría en la variable r1. Igualmente para la segunda medida sería lo mismo, pero ahora guardándola en la variable r2. Y para mostrarlo ponemos un console.writeLine diciendo que un colibrí suncito puede medir se le pone la variable r1 milímetros a, se pone la siguiente variable, que es r2 milímetros, para que imprima los resultados. En la segunda línea sería lo mismo, nomás esta vez cambiándole que de vez de milímetros serían gramos, y pediría los gramos. Okay. Aquí me confundí y tenía que poner pesar. Ahí. Listo. Ya, aquí sería lo mismo, la pregunta, y que tenemos que capturar, y también capturar el primer peso guardándolo en la variable P1, y también capturando el segundo peso, que es en la variable P2,
Pero esta vez la conversión sería por 1000, ya que son miligramos, saber, y como ingresamos gramos, ocupamos usar esta fórmula para sacar la conversión. Pero esta vez se guardaría en R3, que sería para el primer peso, y la otra sería en R4 para el segundo peso. Sería lo mismo para imprimirlo, que es un console.writeLine, donde dice un colibrí sunsuncito puede pesar entre R3 miligramos a R4 miligramos. ¿Y por qué las variables que le puse R1, R2, R3 y R4 están así? Están así porque ya sé que porque lo vamos a ocupar para los siguientes códigos, ya que dice cuántos milímetros más de los que miden un colibrí sunsuncito puede medir uno gigante. Y para esto ocupamos 4 variables double con valor 0. Y en esta también ponemos el código .writeLine con la pregunta y otro código .writeLine para pedir la medida. Y como este nomás nos da una medida, se ocuparía la misma medida para hacer las operaciones. Pero como en las otras las sacamos en milímetros, para que den la misma la medida exacta, hacemos también la conversión para este, que será en esta línea de código, que sería centímetros por 10, ya que el valor de la medida que nos pidieron lo guardamos en centímetros. Ya en esta operación el resultado lo guardaremos en R5 para usarlo en las siguientes operaciones que están aquí. Acuérdense que R1 y R2 eran los resultados de la primera pregunta, y como nos pide la diferencia, sería R5 menos R1 y se guardaría en R6 para imprimir el resultado. Igualmente para la segunda medida, más que esta vez de la variable R1 sería R2 y se guardaría en otra variable que sería R7. Ya para esto se pondría el console.writeLine puede medir más de la R6 milímetros a R7 milímetros, que será para imprimir los resultados. ¿Okay? Pero también nos pide que saquemos la diferencia del peso, pero en miligramos. Pero nos está pidiendo que lo ingresemos en gramos las nuevas medidas, más bien el nuevo peso. Y en esta nos da 2 pesos. Y aquí sería entonces pedir el primer peso, guardarlo en la variable gr, y también pedir el segundo peso y guardarla en la variable gr1. De igual manera tenemos que convertirlos porque nos lo está pidiendo en miligramos y nosotros lo ingresamos como gramos. Ya después de hacer las correspondientes operaciones, se guardaría en R8 y RE, que serían los resultados de las conversiones del primer peso y el segundo peso. Pero, como es la diferencia del colibrí sunsuncito, se ocuparían los resultados del anterior, que si se acuerdan es R3 y R4. Estos se ocuparían para hacerse la diferencia usando R8 menos R3 igual a R9, que sería el resultado de la diferencia del primer peso, e igualmente para el segundo, pero esta vez usando las variables RE menos R4 igual a R0, y se pondrá un código para imprimirlo, que es un console.writeLine, que puede medir más de R9 gramos a R0 gramos. Okay. Ya cuando tenemos este código lo podemos ejecutar para así elaborar el problema y contestarlo. Como aquí nos pide la primera medida del colibrí sunsuncito,
en centímetro. Aquí podemos ver que mide entre 4.8, que es la primera medida, y 5.5. Que al ingresar estas medidas me darían la conversión que podemos ver aquí. La siguiente pregunta nos pide que metamos los gramos de este colibrí para hacer la conversión. Y aquí nos dice que pesa entre 2 y 2.7 gramos. Entonces el primer peso es 2 y el segundo es 2.7. Igual que en la otra nos dio las conversiones, que aquí las podemos ver. Y esta vez, ahora no queremos saber las diferencias, pero para saber cuál es la diferencia de estos, nos pide primero que ingresemos la medida del colibrí gigante en centímetros, que al ver aquí mide hasta 25 centímetros. Entonces le ponemos 25 y ya nos darían las diferencias en milímetros. Y igualmente para el peso, nos pide el primer peso, que aquí podemos ver que es 22.5, y el segundo que es 24, nos daría las diferencias. Y este sería el ejemplo del tercer problema. En conclusión, nos ayudaría para hacer conversiones y para saber las diferencias entre el colibrí zunzuncito y el gigante. El siguiente código que veremos es para poder otorgar una beca. Okay, abrimos el siguiente código. Déjenlo busco. Que lo tengo guardado en la carpeta universidad. Esperamos a que el código. Ya viendo, podemos ver que iniciamos con una variable que es CU, que tiene un valor de 0. Okay. Para iniciar en el primer console.writeLine le decimos que en qué cuatrimestre está, en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, a referencias de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Ya cuando ingrese el número, dependiendo del cuatrimestre que está, se va a guardar en la variable CU, que nos ayudaría para el siguiente if que abrimos, que dice que si el valor de CU es igual a 2, podríamos ingresar los siguientes códigos, que sería iniciando mostrando una variable que es PRR, que es doble, pero con valor de 0. Y tendríamos también un console.writeLine donde pediría el promedio, que se guardaría en la variable PR. De igual manera, abrimos otro if diciendo que si PR es mayor a 8.5, nos dejaría continuar con el código. Donde tenemos un console.writeLine donde dice eres acreedor a la beca. Pero si PR es menor de 8.5, nos mandaría el else, donde nos diría que no eres acreedor a la beca. Pero si desde antes, si la variable CU es menos no estás en segundo cuatrimestre, nos diría que no eres acreedor a la beca, porque esta beca no serían para los que estén en segundo cuatrimestre. Y de igual manera, abrimos nuestro código, lo ejecutamos para hacer unos ejemplos. Ok, aquí nos piden qué cuatrimestre estamos. Vamos a poner uno que no sea el segundo para mostrar que nos mandaría un else. Esta nos mandó al último else, que sería no eres acreedor a la beca, ya que el valor de CU no es el correcto. Okay, volvamos a ejecutar el programa, pero esta vez sí elegimos el valor correcto, que era 2, y nos pide cuál es tu promedio. Aquí vamos a poner un menos de 8.5,
para que nos muestre el mensaje de que no eres acreedor a la beca, que significa que no la mereces. Volvemos a ejecutar el programa, volvemos a poner que somos de segundo, pero esta vez ponemos que tenemos un promedio de 9, que sería que tenemos una buena calificación y nos dejaría que esta vez sí somos acreedores a la beca. Para el último código, antes de esto, en conclusión, este es para ver si mereces una beca dependiendo si estás en el cuatrimestre correcto y tienes el promedio que se ocupa. Okay, abrimos el último código que veríamos en este video, que es para saber qué número es mayor al otro. En este nos dice que tenemos que ingresar 3 números y nos trae el mayor. Aquí iniciamos con 3 variables int con valor de 0 para poder ingresar los números. En el primer console.writeLine nos dice que capturemos un número mayor a 0 y aclararé n1 si sucesivamente para los otros dos números, pero guardándolos en n2 y n3. Para saber qué número es el mayor, usaríamos if. En el primer if nos diría si el número 1 es mayor a n2 y también es mayor a n3, entonces el número nos mostraría un mensaje que diría el número mayor es n1. Pero si no es así, nos mandaría el else, donde veríamos otro if que diría si n2 es mayor a n1 y a n3, entonces nos mostraría el mensaje de que el número mayor es n2. Pero si no es así, nos mandaría el else, donde nos mostraría un mensaje que nos diría que el número mayor es n3. Ahora veremos un ejemplo para que vean que el código funciona, ingresando en el primer número 1, en el segundo 2 y en el último 3. Exacto, ahí nos dice que el número mayor es el 3. Igual manera, si los ponemos diferente, como si iniciamos con el 1, después el 3, al final 2, todavía nos diría que el mayor es 3. Y para verificar que si lo ponemos primero, nos dirá que también ese es el mayor. Exactamente nos dice eso. En conclusión, este código nos permite que una persona ingrese números aleatorios y le diga cuál es el más grande. Y esto sería por este video.